buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. El tópico que yo voy a conversar contigo, I don't know, a mí me parece que un tópico un poco tonto, pero el tipo de tópico que muchas veces cuando tú visitas las redes sociales, cualquier tipo de canal en YouTube, y cuando tú escuchas muchos posts que la gente mira en Facebook, hay una palabra o hay un tipo de creencia que la gente tiene que a veces yo como que miro para los lados y digo, oye, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la diferencia que existe entre el eurocentrismo y el afrocentrismo? Para serte sincero, yo creo que es la primera vez en mi vida que yo escucho esas dos palabras, eurocentrismo y afrocentrismo. Claro, la pregunta que ustedes me harán, pero acá, ¿de dónde tú saques esas dos palabras? Parece mentira. Yo tuve que ir al diccionario, también yo tuve que visitar varios websites que están asociados a la cultura mundial. Y es simplemente para ayudar a responder una pregunta que alguien me hizo. Porque el otro día yo estaba en una reunión con un par de amigos y uno de ellos me decían que Jesucristo era europeo. Pero a través de la discusión otra gente me dice, no, espérate. Según yo tengo entendido, Jesucristo es negro. Digo yo, por fin decídanse, ¿Jesucristo es negro o Jesucristo es europeo? Porque la imagen que uno tiene de Jesucristo es con un perfil de persona europeo. Pero parece que hay un grupo dentro de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos que ellos alegan que Jesucristo es de raza negra, lo cual convierte a Jesucristo simplemente un producto de África, de la misma forma que Jesucristo es convertido un producto de Europa. Aquí es donde estas corrientes culturales o movimientos filosóficos, como ustedes quieran llamarle, simplemente se están disputando quién realmente es Jesucristo. ¿Cuál es la figura bíblica que todos conocemos? ¿Es realmente Jesucristo europeo o es realmente Jesucristo africano? Aquí dando el concepto de eurocentrismo, realmente uno tiene que entenderlo. Porque cuando se habla de eurocentrismo, mucha gente dirá que es un movimiento cultural. O es un movimiento en el cual la cultura europea se trata de imponer sobre las demás culturas. Porque, señores, vamos a ser francos. No importa del tipo de cultura que nosotros estemos hablando, no importa la nacionalidad, no importa el lenguaje, nosotros siempre creemos que lo que nosotros somos es lo mejor del mundo. Aunque la experiencia diaria te demuestra lo contrario. Pero en el caso de los eurocentristas europeos, muchos de ellos afirman que la figura de Jesucristo tiene un perfil de persona europeo. Lo mismo ocurre con las personas africanas, quienes dicen que la figura de Jesucristo es simplemente el producto de la cultura africana, lo cual hace esa visión de Jesucristo partiendo de la perspectiva afrocentrista que muchas personas en los Estados Unidos tienen. Pero no cabe duda, señores, cuando ustedes analizan, por ejemplo, esa disputa entre los eurocentristas y los afrocentristas, es algo que en este momento tú o te ríes o simplemente tú lo tomas en serio. Porque vamos a ser francos, señores, el eurocentrismo ha existido cuando se habla del continente americano en el primer momento que los españoles pisan el territorio americano durante el proceso de la colonización, descubrimiento, conquista del Nuevo Mundo. Razones por las cuales cuando se habla de los primeros colonizadores, quienes eran europeos, ellos vinieron con ese tipo de movimiento cultural eurocentrista en la cual ellos impusieron la cultura europea, tanto a la población indígena como también a la población negra. Eran los descendientes de aquellos esclavos que llegan al continente americano, África subsahariana, que todos nosotros conocemos en este momento. Razones por las cuales cuando se habla del eurocentrismo, mucha gente dirá
que dentro del punto de vista de la colonización es simplemente un movimiento el cual trata de imponer la cultura europea cuando se habla de los afrodescendientes, de todas las naciones en el continente americano y de todo el tipo de personas que de una forma u otra están asociados al sistema esclavista español, francés y portugués, pero también inglés. Aquí donde el concepto de afrocentrismo es sumamente importante, porque aunque uno quiera aceptarlo o no, todavía en este momento hay muchas personas en América Latina y el Caribe que utilizan sin darse cuenta ese tipo de movimiento cultural, ese tipo de ideología, ese tipo de creencia. La cultura europea está por encima de las otras. Mucha gente lo utiliza en este momento como una forma de seguir imponiendo la cultura europea en todas las naciones posesclavistas en América Latina y el Caribe. En pocas palabras, cuando se habla de la imposición cultural, lo que es diferente al eurocentrismo, no cabe duda que cuando se habla de esa imposición, nosotros podríamos partir desde un criterio eurocentrista, pero el eurocentrismo es mucho más allá porque implica la defensa, la promoción y al mismo tiempo la distorsión de una cultura como una forma de presentarla al mundo como que es la suprema y la mejor de todas, pero que dicha supremacia solamente existe en la mentalidad de la persona que son parte o están de una forma u otra promoviéndolo. La mayoría de las poblaciones posesclavistas en América Latina y el Caribe. Cuando se habla de la cultura europea en América Latina y el Caribe, producto del proceso de colonización, vamos a ser francos, realmente dicha cultura fue impuesta. Dicha cultura no fue absorbida producto de la transculturación. Porque la transculturación es simplemente lo que alguna gente llaman un efecto inverso de la imposición cultural. Una cosa es que tú dentro de tu cultura, tú incluyas elementos de otra cultura como una forma de tú fortalecer lo que es tu cultura. Eso es normal, eso ocurre todo el tiempo. Y más en esta época de globalización. Como respuesta a ese fenómeno de que la gente llama el eurocentrismo o la imposición cultural de los colonizadores, cuando se habla del continente americano, surge una respuesta al contrario, como una especie de resistencia en contra de la imposición de los europeos, que nosotros en este momento le llamamos el afrocentrismo. Pero el afrocentrismo tiene algo diferente al eurocentrismo, porque el afrocentrismo como un mecanismo de resistencia a la imposición cultural de los colonizadores, cuando se habla de la población negra, la que descendiente de los primeros esclavos que llegan al continente americano, el afrocentrismo es simplemente un mecanismo de resistencia, como una forma de salvaguardar, mantener y sostener y promover lo que son la cultura africana, cuando se habla de los descendientes de africanos en el continente americano. Mientras el eurocentrismo es una forma de forzar la cultura a otro pueblo, el afrocentrismo es simplemente un mecanismo de reafirmación o de resistencia, de una forma u otra mantener la cultura africana viva. Cuando se habla de América Latina y el Caribe, pero también cuando se habla de los Estados Unidos. El único problema es que cuando tú hablas de lo afrocentrista y de lo eurocentrista, muchos de ellos distorsionan lo que es la cultura africana y muchas veces le añaden elementos extra que producto de esa deformación histórica que se hace en ciertas culturas en la cual se le añaden elementos de otra cultura como una forma de elevar la
importancia y la supremacia de una cultura sobre la otra. Aquí es donde ese problema de que si Jesucristo es negro o Jesucristo es blanco, si ustedes lo analizan, es simplemente el producto de esa discusión que existe entre el eurocentrismo y el afrocentrismo. Porque en última instancia, cuando se habla de la figura de Jesucristo, esa figura que todos conocemos, que es un símbolo del cristianismo en el mundo, es un símbolo de la Iglesia Católica en el mundo, todos sabemos que la figura de Jesucristo simplemente surge en lo que todos conocemos hoy como el Estado de Israel. Y todo el mundo sabe que el Estado de Israel está en el Oriente Medio. En pocas palabras, cuando se habla de los afrocentristas que ellos alegan que Jesucristo era negro, ellos simplemente lo que están es absorbiendo o adaptando a la cultura africana un elemento que pertenece a la cultura de Oriente Medio. Porque vamos a ser francos, cuando se habla del cristianismo, surge en el Oriente Medio. Ahora, hay un problema, y es que el Estado de Israel es como está en un punto medio entre Europa y África. Claro, yo estoy diciendo eso para que los afrocentristas digan de una forma u otra que ellos tienen lógica en lo que ellos dicen, y la gente que son eurocentristas también vean la lógica, dicen, no, pero espérate, cuando se habla del Estado de Israel, como él está entre los dos continentes, Europa y África, ambos grupos reclaman a Jesucristo como que parte de su cultura. Pero todos sabemos que Jesucristo realmente y el cristianismo tiene su nacimiento en el Oriente Medio. Pero no le diga eso a un eurocentrista, tampoco le diga eso a un afrocentrista. Claro, no cabe duda también que cuando se habla de América Latina y el Caribe, producto de la integración cultural que hubo entre tres diferentes civilizaciones, hay que aceptar algo, señores, el mestizaje cultural. En todas las naciones postcolonialistas en América Latina y el Caribe, pero también en los Estados Unidos, es la norma en este momento. Cada una de las naciones en América Latina y el Caribe, de una forma u otra, cuando se habla de la cultura de determinada nación, mayormente producto del mestizaje cultural. Dicho mestizaje, es posible que sea un tipo de mestizaje donde la imposición cultural fue la norma, producto del proceso de colonización, pero también ha ocurrido un proceso de transculturación por la enorme influencia que tiene Europa y los Estados Unidos cuando se hablan de todas las naciones de América Latina y el Caribe. Por eso es que muchas naciones en América Latina y el Caribe son mucho el tipo de cultura norteamericana que se han utilizado y se utiliza en muchas de esas naciones, como también se utilizan muchos elementos de la cultura europea, pero también se utilizan muchos elementos de la cultura africana. Por eso es que yo siempre digo, cuando se habla de América Latina y el Caribe, realmente el afrocentrismo y el eurocentrismo no son más que dos movimientos que están en el lado extremo, como una forma de buscar de que no se pierda la esencia en cada una de esas naciones, partiendo de la nación que colonizó o la nación que fue colonizada. Razones por las cuales, si tú eres afrocentrista y si tú eres eurocentrista, realmente yo te puedo decir que tú estás partiendo de una forma deformada de ver la cultura. La cultura africana no es la mejor del mundo, la cultura europea no es la mejor del mundo. Y cuando se habla de América Latina y el Caribe, vamos a ser francos, simplemente todas las naciones, la cultura que ellos tienen en este momento es producto de ese mestizaje cultural. Mestizaje cultural que es la contribución de la cultura europea, de la cultura africana, pero también de la cultura de los diferentes grupos étnicos indígenas que son parte de los territorios de cada una de esas naciones. No cabe duda, señores, que cuando se habla de ese fenómeno que se llama la
transculturación, la apropiación cultural, el mestizaje cultural, la resistencia cultural y la imposición cultural, todo es parte de ese desarrollo que todos conocemos como el proceso de culturización de los pueblos. Y en este momento, los afrocentristas y los eurocentristas son simplemente el lado extremo de ese proceso de culturización que está ocurriendo en América Latina y el Caribe, pero también en los Estados Unidos. Muchas gracias.